Bueno, ahí estamos. El tema se titula La justicia de Dios. Vamos a hacer un estudio bastante profundo, o sea, no completo porque hay una cantidad de textos enormes, pero sí vamos a leer bastante y voy a ir reaccionando a los versículos y contestando algunas preguntas. Y si ustedes quieren, lo que yo voy a hacer es poner esas mismas preguntas y esos mismos versículos, los voy a copiar en el chat, así ustedes después lo pueden tener como referencia o se lo pueden guardar mismo para ustedes. Uh-huh. Ahí está. Van a ver que son bastantes, así que voy a tratar de ir a un ritmo, no digo veloz, pero sí constante para que tampoco se haga tan largo, ¿no es cierto? Voy a ir poniendo en pantalla los versículos acá en este programita que tengo. No hice PowerPoint, pero por lo menos tenemos esto para ir buscando. Tremendo, y tienen que ver con la lección de esta semana entrante. Sí, no me fijé. ¿Cómo es el título de la lección? Ante el trono blanco. Ah, sí, no, o sea, es un tema un poco diferente porque... Sí, te entiendo, pero que usa versículos de ahí. Sí, es un tema que se va a tocar más en el próximo folleto, en realidad. Pues el trono blanco es específicamente el momento histórico después del milenio, ¿no es cierto? Es como que se basa ahí en eso. Esto es un estudio más genérico del concepto de justicia, ¿no? Por ahí nosotros estamos acostumbrados a definir la justicia como la entendemos como seres humanos, ¿no es cierto? Alguien comete un crimen, un asesinato, y entonces hay un juez que dice, bueno, a usted le corresponden 30 años de prisión o cadena perpetua. Entonces, cada uno va teniendo lo que merece, ¿no? Si cometiste un crimen, tenés que pagar. Ese es nuestro concepto de justicia. Y entonces, cuando vamos a la Biblia y leemos la palabra justicia, queremos ponerle la misma definición, ¿no es cierto? Pero vamos a ver si es realmente así lo que la Biblia nos quiere enseñar. Nosotros tenemos que dejar que la Biblia misma defina, ¿sí? Los conceptos. Dice, entonces vamos a buscar Salmo 119 en primer lugar y vamos a ver una definición básica de lo que es la justicia de Dios. Vamos a buscar ahí varios versículos en el Salmo 119. Vamos a leer el 138 primero. Dice, tus testimonios que has encomendado son rectos y muy fieles. ¿Sí? Tus testimonios son rectos y fieles. Vamos a hacer como esa especial atención en lo que son sus testimonios, ¿no es cierto? Rectos y fieles. Vamos a leer también el 144, que dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Entonces vemos que ya empieza acá la definición de justicia y dice que la justicia son sus testimonios y los testimonios eran rectos y fieles. Fíjense cómo empezamos a construir la definición, ¿no es cierto? Claro. Vamos a saltar al 172. Dice, hablará mi lengua tus palabras, porque tus mandamientos son justicia. Entonces tenemos que los testimonios y los mandamientos de Dios son su justicia. ¿Sí?
perdona Alessandra, le vamos a poner ahí un silencio, así no se escucha el micrófono. Muy bien. Entonces, tenemos la definición de justicia como los mandamientos de Dios y los testimonios de Dios. Y ahora vamos a ir a Filipenses. Vamos a leer así muchos versículos para evitar nosotros dar nuestras propias palabras, ¿no es cierto? Y dejar que la Biblia hable. Acá, Filipenses 3:6. Pablo está diciendo que en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si bien Pablo está describiendo su tiempo como perseguidor de la iglesia, ¿sí? Pablo era un teólogo muy, muy entendido y él comprendía que la justicia es en la ley, más allá de que después lo aplicaba de una forma errada, porque él buscaba la justicia por sus propias obras, ¿sí? Buscaba guardar la ley con su propio entendimiento y con sus propias obras, pero él entendía que la justicia es por la ley, que la ley de Dios es la justicia. Ahora nosotros sabemos que por nosotros mismos eso no se puede lograr, ¿no? Que ahí tiene que hacer un trabajo Cristo en nuestros corazones, pero nos está dando la misma definición, ¿no es cierto? Que la justicia es la ley de Dios. Que en cuanto al trono de Dios, en cuanto a su gobierno, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus cimientos? ¿Cuáles son los fundamentos, ¿no es cierto?, del trono de Dios? Y para eso vamos a volver a Salmos y vamos a ir al Salmos 89. Salmos 89 es un versículo bien, pero bien conocido, 89:14. Dice, justicia y juicio son el fundamento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Este es un versículo que me gusta mucho porque coloca primero los fundamentos, pero también da la definición, ¿no es cierto? Dice que la justicia y el juicio son el fundamento del trono de Dios. El trono significa el gobierno, ¿no es cierto? Está hablando de su gobierno. ¿Cómo se manifiestan la justicia y el juicio? Mediante misericordia y verdad. ¿Sí? La misericordia y la verdad siempre van delante de Dios. Y esta es la forma en la que Él manifiesta lo que es el fundamento de su carácter y de su gobierno. Y tenemos Isaías 16:15. 5, perdón, Isaías 16:5. Dice, y en misericordia será establecido el trono, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Obviamente se está refiriendo a Cristo, ¿no es cierto? Y dice que se va a sentar sobre un trono de misericordia. Y en ese trono de misericordia, él va a tener justicia y juicio, ¿sí? Se va a apresurar en hacer justicia y juicio. ¿Cómo? En un trono de misericordia. Fíjense que podemos ir haciendo como un paralelo, por un lado entre los mandamientos, ¿sí? Y por otro lado entre la misericordia. Y si nos apuramos, ¿no es cierto?, antes de llegar a las conclusiones, podemos ir viendo que los mandamientos de Dios se resumen en esto, ¿no es cierto? Y vamos a ver algunos textos que tienen que ver en este sentido. ¿Cuál es la forma de hacer o de practicar esta justicia, más allá de la teoría, ¿no es cierto? Vamos a buscar en Deuteronomio 6:25. Dice, y tendremos justicia cuando cuidáremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado.
Entonces, nosotros como seres humanos entendemos que hacer justicia es darle a cada uno lo que se merece. Si cometiste un crimen, entonces tenés que pagar en la cárcel, tenés que tener una condena. Pero la definición de justicia bíblica vemos que ya va por un lado completamente diferente a lo que nosotros creemos, ¿no? Dice que hacemos justicia o damos justicia cuando ponemos por obra los mandamientos de Dios. Y es interesante si pudiésemos repasar los mandamientos de a uno, ¿no? No matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás, ¿sí? Poner por obra todas estas cosas es hacer justicia. Y también tenemos otra definición que va a ser complementaria, ¿sí? No es diferente, sino complementaria. Porque los mandamientos de Dios son promesas, no son órdenes, ¿no es cierto? No son obligaciones, sino que son promesas de lo que Dios puede hacer en nosotros si le abrimos nuestro corazón. Entonces, en este sentido, tenemos la historia de Abraham en Génesis 26, Génesis 26:5, dice que por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Recuerdan en Éxodo 19 cuando Dios junta al pueblo de Israel en el Sinaí? Les pide, si ustedes escuchan mi voz, yo voy a hacer de ustedes una nación santa, un reino de sacerdotes. Yo voy a hacer esta obra. Y el pueblo dijo, nosotros vamos a hacer lo que nos ordenes. Sin embargo, en Abraham, Dios nos dice que él escuchó su voz. Y por escuchar su voz, entonces en la vida de Abraham se manifestó que él guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Y Pablo va a hacer referencia a Abraham mismo en Romanos capítulo 4, versículo 3, que dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, creyó Abraham a Dios, ¿sí? Abrió su oído, oyó la voz de Dios. Dios se manifestó en Abraham, ¿sí? Cristo vivió en el corazón de Abraham. Entonces Abraham guardó los mandamientos, los estatutos y las leyes. Y esto le fue contado por justicia, ¿sí? Abraham obró los mandamientos y esto le fue contado por justicia. Dios entiende que Abraham hizo justicia y Dios imputó en Abraham su justicia, a pesar de que Abraham fue un hombre pecador como nosotros, porque entendemos también que no obedeció en algún momento, escuchó la voz de la esposa, a través de eso después vino Ismael y todas las consecuencias que eso conllevó, ¿sí? Según la mirada de Dios, al haber abierto a Abraham sus oídos y hacer lugar a Cristo en su corazón, y que Cristo pueda hacer de Abraham una persona obediente, Dios imputa su justicia en Abraham mediante después su vida, ¿no es cierto? Mediante sus obras. Como él manifestó los mandamientos en su vida, dice que esto le fue contado por justicia. Y es bastante interesante porque nos va abriendo la cabeza en distintos sentidos, ¿no es cierto? No es algo que Abraham podía hacer por su cuenta, sino que algo que hizo Dios en la vida de Abraham. Y tenemos también en Jeremías capítulo 22, versículo 3, así dice Jehová, haced juicio y justicia, ¿sí? Haced juicio y justicia. Y ahora, después de la coma, nos va a decir cómo se hace, ¿no? Librad al oprimido de la mano del opresor, no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Haced juicio y justicia. Esto nos empieza también a describir cómo es el juicio de Dios, ¿sí? Cómo es que Dios manifiesta su justicia. Habíamos dicho
que justicia y juicio son el cimiento de su trono y que Él lo manifiesta en misericordia y verdad. Y acá vemos lo mismo, ¿no es cierto? Nos manda a nosotros a hacer justicia y juicio. ¿Cómo? No dándole a cada uno lo que se merece, ¿sí? Yo no te tengo que dar a vos lo que te mereces, sino que a pesar de que me puedas haber hecho mal, yo tengo que ayudar a librarte de la opresión, no engañar, no robar, ¿sí? Ocuparme del huérfano, de la viuda y no derramar sangre inocente. Interesante porque todo esto también tiene que ver con los mandamientos, ¿no es cierto? No matarás. Y también, si lo vemos de forma positiva, la Biblia define el pecado como el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, el hecho de los huérfanos, la viuda, tiene que haber ahí, como dice Santiago, ¿no? Esta es la religión sin mácula delante de Dios, ¿no? El ocuparse de los huérfanos, de la viuda, del extranjero. El no hacerlo es contrario a la ley, ¿no es cierto? ¿Cómo define la Biblia entonces la justicia del hombre? Que sería lo contrario a la justicia de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el hombre no entendió en este sentido? ¿Qué dejó de lado y qué puso en su lugar? Vamos a leer algunos versículos que van a responder estas preguntas. Tenemos en Ezequiel capítulo 45, versículo 9, dice: así dice Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice el Señor Jehová. Entonces los príncipes de Israel, los gobernantes, no estaban haciendo el juicio y la justicia que provienen de Dios. Y al contrario, ¿qué estaban haciendo? Violencia y rapiña. ¿Sí? Entonces, cualquier acto de violencia, para Dios es injusticia, aunque te lo merezcas. ¿Sí? Porque esto no tiene que ver con merecimiento. Cualquier acto de violencia y de rapiña es contraria a la justicia de Dios. ¿Y qué más es contrario a la justicia de Dios? Vuestras imposiciones, las imposiciones o las leyes que estos gobernantes ponían por sobre el pueblo, que en realidad no eran de Dios. Y sabemos que hasta el tiempo después de Cristo, los fariseos eran expertos en poner cargas y en poner miles de letras y de ordenanzas que Jesús dijo, ¿no? Ustedes ponen tanta carga sobre el pueblo que ni ustedes mismos pueden guardar, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que sea, incluso que pueda venir de la Biblia, pero que sea mal interpretado, es contrario a la justicia de Dios, ¿no es cierto? La justicia de Dios tiene que ver con quitar imposiciones, leíamos en el versículo pasado que decía también quitar opresión, ¿sí? El ayudar a quitar opresión. La opresión, la esclavitud tienen que ver con el pecado, tienen que ver con Satanás. De parte de Dios, de parte de Cristo, tiene que ver la libertad, ¿sí? Traer libertad a los cautivos, decía ese texto sobre Cristo, ¿no es cierto? El texto de Isaías, que seguramente más adelante lo vamos a leer. Entonces, la justicia del hombre tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la rapiña y tiene que ver con poner leyes, imposiciones que no son las de Dios. Vamos también a agregarle a este texto Isaías 58, del 1 al 4. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces el pueblo de Dios se ha rebelado y tiene un pecado. Vamos a ver cuál es, ¿no es cierto? Dice que buscan cada día y quieren saber mis caminos,
¿sí? O sea, está hablando de gente cristiana, o sea, podemos ser incluso nosotros, no está hablando de impíos que van en contra de Dios de forma deliberada, ¿no? Dice gente que dice buscarlo cada día, que quieren saber mis caminos, pero dice como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. O sea, gente que cree hacer justicia por sí mismos y que cree obrar la ley de Dios por sí mismos. Dice, me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas y tú no te has dado por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis placer y oprimís a todos vuestros obreros. He aquí que para contienda y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces fíjense que este grupo de cristianos que dicen creer en Dios, que dicen seguir a Dios, están tratando de poner los mandamientos por obra, pero por sí mismos. Dicen, bueno, nosotros vamos a hacer esto, vamos a ayunar. Pero al no ser Cristo quien hace la obra, fíjate que ese ayuno termina en debates y en contiendas. No termina siendo para ayudar al huérfano, a la viuda, para quitar la opresión de aquellos que lo necesitan, aquellos oprimidos por el pecado, sino que es para debate, para contienda, para herir con el puño, ¿sí? Para oprimir a los obreros, para que su voz sea oída en lo alto. Hay un orgullo acá, ¿no es cierto? Es para ser vistos, es para decir, bueno, yo soy cristiano y guardo los mandamientos de Dios, ¿no? Yo guardo el sábado, yo soy vegetariano, me fui a vivir al campo, mirá cómo me he visto, mi pollera llega bien por abajo de las rodillas, uso mi corbata, uso mi saco, el sábado de la puesta del sol a la puesta del sol, y predico el evangelio, ¿no es cierto? Un grupo de cristianos que trata de poner por obra la ley de Dios, pero a su forma, con sus propias fuerzas, y esto es contrario a la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que venir de Dios, no puede venir del hombre, ¿sí? Eso es un punto clave. Vamos ahora a tratar de contestar lo siguiente, ¿sí? Nosotros planteamos que la justicia de Dios son sus mandamientos, ¿no es cierto? Y la forma de aplicar su justicia es guardar los mandamientos, o mejor dicho, que Dios cumpla su promesa en el hombre, haciéndolo obediente. Entonces, en este contexto, ¿no es cierto? ¿Qué significa infringir la ley? Porque sabemos que hay una frase que se vive malinterpretando que dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero si la justicia de Dios son sus mandamientos, ¿cómo puede ser que ya no estemos bajo la ley? ¿Qué significa esto, no es cierto? Vamos a tratar de explicarlo para que quede claro, ¿no es cierto?, en este sentido. Vamos a ver que los que ponen los mandamientos por obra pertenecen a alguien, son siervos de alguien, y los que no lo hacen, los que se quieren librar de la ley, están sirviendo a otro alguien. Y vamos a definir, a ver quiénes son, ¿no es cierto? Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3. Fíjense que estamos paseando por toda la Biblia, estamos usando tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, cumpliendo con lo que son los principios de interpretación, ¿no es cierto? Dejar que un texto acá, un texto allá, trayendo todo sin que nada se contradiga, puedan conformar lo que nosotros necesitamos entender, ¿no es cierto? Primera de Juan, capítulo 3, del 4 al 10. Dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció
para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca, porque aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también él es justo. ¿Sí? Fíjense, dice, el que hace justicia es justo. ¿Quién es el que hace justicia? El que guarda los mandamientos, ¿no es cierto? Así como él es justo. ¿Por qué? Porque él guardó los mandamientos. Dijo, tu ley está en medio de mi corazón, ¿no? Ahora, el que hace pecado, ¿qué es el pecado? La infracción de la ley. El que se quiere sacar de encima la ley, el que se quiere librar de la ley, lo que está haciendo es infringirla, está cometiendo pecado. ¿De quién es? Es del diablo, porque el diablo peca, infringe la ley desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo? Guardando los mandamientos del Padre en su vida, ¿no? Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente, su semilla, ¿sí? Cristo está implantado en él, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y cómo se manifiesta aquel que es nacido de Dios? Dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces vemos que acá también ahora aparece el amor como el cumplimiento de la justicia. ¿Sí? Yo puedo decir que tengo justicia, que guardo los mandamientos, pero si no se manifiesta en obras, soy mentiroso, ¿no? ¿Y en qué es lo primero que se manifiesta? En el amor al hermano. El cumplimiento de los mandamientos, el hecho de que Cristo permanezca en mi corazón, sí o sí se manifiesta amando a mi hermano. Si yo no puedo amar a mi hermano es porque Cristo no está en mí, no está en mi corazón y de alguna manera estoy traspasando la ley. Y a ver, cuando digo no amar al hermano, a veces no implica solamente que lo odio. La indiferencia también es falta de amor. ¿Sí? La indiferencia, el caso, por ejemplo, del buen samaritano. Lo vieron ahí tirado, pasó un levita, pasó un sacerdote y hicieron la vista gorda, ¿no? Como que, bueno, yo no lo vi, estoy apurado, tengo que ir a servir a Dios, ¿no? Indiferencia. Si yo veo que mi hermano está necesitado de algo, que está mal o que está triste, ya sea material, ya sea espiritual, si yo tengo indiferencia, entonces no hay amor. Esto implica que Cristo no está en mí, que su semilla no permanece en mí y que entonces su ley no está en medio de mi corazón y por lo tanto no estoy obrando justicia. ¿Sí? Es más, es lo contrario, ¿no? Estoy siendo injusto, estoy yendo contra la justicia de Dios. Puede ser que este hermano me haya hecho mal, y volvemos a esto del merecimiento, ¿no? Hay alguien que me hizo mal, hay alguien que me lastimó, o hay alguien que hizo mucho daño. Y entonces yo, cuando él está mal, ahora muestro indiferencia. También esto es injusticia, porque Dios no está mirando quién lo merece, porque no hay justo ni siquiera uno, porque yo no soy justo por mí mismo. Entonces, si yo pretendo, siendo pecador, que Dios me impute su justicia, que Cristo trabaje en mi corazón, lo primero que yo debo hacer es perdonar y es pedirle que Él manifieste su carácter en mí. Es dando misericordia al que no se lo merece, al que me hizo mal. ¿Sí? Este punto también es muy importante, ¿no es cierto? Que la justicia no tiene que ver con el merecimiento, es a pesar de eso, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra que nosotros somos personas que medimos los pecados, ¿no? Nuestros pecados siempre son más chiquitos, no son tan graves, y los pecados de los demás son tremendos. Entonces nos justificamos a nosotros mismos, queremos poner justicia sobre nosotros mismos,
y queremos condenar al otro porque hace cosas más graves. Pero Dios no piensa, no obra de esta manera. Su justicia es para todos de la misma manera, no importa lo que hayan hecho. Por lo tanto, si la semilla, si la simiente de Cristo está en mí, yo voy a obrar de la misma manera, ¿sí? No condenando, no haciendo un juicio humano, sino haciendo la justicia de Dios, que sus mandamientos se cumplan en mi vida, en amor, ¿no es cierto? Amando a mis hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Bueno, esto también se le preguntó a Jesús, ¿no es cierto? En realidad, todo ser humano es hermano porque es hijo de Dios. ¿Sí? Todos son hijos de Dios, todos los seres humanos. Entonces son todos mis hermanos, son todos mi prójimo, ¿no? Después hay una familia que se hace más reducida, que son los que guardan los mandamientos de Dios. Eso dijo Jesús, ¿no? Estos son mi madre y mis hermanos. Pero no somos nosotros quien abrimos o cerramos la puerta a esta familia, ¿no es cierto? En principio, todo el mundo es mi hermano y es mi prójimo. Y es el mundo el lugar en donde en mi vida se tiene que manifestar el amor hacia los demás, ¿no es cierto? Más allá incluso de sus creencias, porque también estamos acostumbrados a que cree distinto a mí, está enseñando una doctrina distinta, listo, hacemos una pared de concreto, lo expulsamos, queda afuera, nos separamos y vos sos del diablo y yo soy de Dios, ¿no es cierto? También estamos acostumbrados a pensar de esa manera. ¿Por qué vino la condenación a todos los hombres? ¿Y por qué o por quién podemos ser constituidos justos? Yo sé que ustedes ya estarán pensando en la respuesta y tienen la respuesta, pero la idea es que hablemos con textos bíblicos y que también estos textos bíblicos después queden registrados para usarlos, para enseñar a otros que no responden tan rápido como podemos responder nosotros, que tenemos más agilidad con los versículos, ¿no es cierto? Vamos a buscar Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Es muy interesante que esto nos termina de confirmar que la justicia no sale de nosotros. Nosotros no podemos hacer la justicia de Dios por nuestra propia cuenta, ¿sí? Nosotros estamos condenados, nosotros somos pecadores por naturaleza. Pero por Cristo, por la obediencia de Cristo, por la vida de Cristo, por la justicia que Él hizo, Él nos regala su vida. Y si yo la acepto, entonces esa vida se me imputa. Esa vida se me regala por gracia, ¿sí? No por merecimiento. Se me regala. Y ahora soy una persona justa. Fíjense que pensando como seres humanos, ¿sí? Si yo asesino a alguien y estoy parado delante del juez, por más que venga alguien inocente, está Juan, ¿no es cierto? Viene Juan, que no mató a nadie, se para al lado mío y me dice, bueno, Roberto, delante del juez, ¿no? Me dice, Roberto, yo te regalo mi obediencia. Yo no maté a nadie, entonces yo te regalo mi inocencia. El juez se me va a reír en la cara. Me va a decir, no, señores, esto así no funciona. Él es una cosa, él será inocente, pero usted mató, entonces usted va a sufrir la condena, ¿no? Pero en la justicia de Dios esto no funciona así. Cristo me regala su justicia, me imputa su justicia, y Dios está feliz de aceptar
esta situación, ¿no? Dios, que es el juez, está feliz de ver que yo acepto este regalo y entonces manifiesta su misericordia, manifiesta su perdón a mí que no lo merezco. Y Dios dice, esto es justo. Mientras el ser humano dice, no, eso no es justo. Si él es pecador. Y acá, fijémonos cómo esta cuestión que tenemos de decir aquel merece la condenación porque es pecador, viene de Satanás, que es el acusador de los hermanos, ¿no? Satanás está constantemente diciendo, no. Por ejemplo, cuando Moisés murió, ¿no? Y fue a pelear el cuerpo de Moisés. No. Moisés es mío, él pecó. Yo vi cómo te desobedeció y le pegó 2 veces a la roca. Así que no te lo podés llevar al cielo. Así somos los seres humanos, ¿no es cierto? Los impíos, no, los impíos tienen que morir en el lago de fuego, es lo que merecen. La justicia de Dios se tiene que manifestar y tiene que destruir a los impíos. Pero nosotros estamos viendo que en la palabra de Dios, para Dios eso no es justicia. Habíamos visto que cualquier acto de violencia va en contra de la justicia. Entonces, dar muerte a alguien va en contra de la justicia de Dios. Y si Dios lo hiciera, estaría yendo en contra de su justicia, estaría siendo injusto. Entonces, como Dios no es injusto, no hace ningún acto de violencia, no castiga a nadie con violencia, ¿sí? Y el castigo y la paga del pecado vienen por otro lado completamente diferente, como lo estamos viendo en las lecciones de escuela sabática, ¿no? No vamos a entrar en ese tema, pero sí hacer hincapié en que Dios, para ser justo, no hace violencia. Dios, para ser justo, tiene que dar perdón y misericordia. Eso es su justicia, ¿no? Muy contraria a la nuestra. Entonces, por Cristo, por uno solo, todos nosotros que somos pecadores y no merecemos nada, somos constituidos justos, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que se cumple esa justicia en nosotros? ¿Cómo es que Cristo cumple esa justicia en nosotros y nosotros aceptamos ese regalo? Vamos a buscar algunos textos que respondan a esta pregunta. Deuteronomio 11, versículo 13, dice, ¿y será que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole de todo corazón y con toda vuestra alma? Sigue diciendo el 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. ¿Cómo se obedece cuidadosamente los mandamientos? Amando a Jehová vuestro Dios. Y acá es donde nosotros conocemos esta famosa división de los primeros 4 mandamientos y los segundos 6 mandamientos, ¿no es cierto? Amar a Jehová son los primeros 4 mandamientos, ¿sí? Y entonces en este sentido vamos a leer sobre la otra parte, ¿no es cierto? Gálatas 5:14. Gálatas 5:14 nos dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces acá completamos la idea, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón y ahora nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el cumplimiento de la ley, ¿no es cierto? Podemos agregarle Romanos 13:10. Hay varios versículos en este sentido, ¿no? El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Querés resumir la ley? ¿Querés saber cómo guardar la ley? ¿Querés saber cómo la justicia de Cristo se va a manifestar en tu vida? Si tenés amor. Si tenés amor hacia Dios y si tenés amor hacia el prójimo.
Podemos agregar también Santiago 2:8. Fíjense que no son solamente 1 o 2 versículos que hay, sino que hay muchos versículos, ¿no es cierto?, en cada uno de estos puntos, ¿no? Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Y después tenemos el famoso texto en Mateo, que son las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Mateo 22, del 36 al 40, donde Jesús dice exactamente esto mismo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? El resumen de toda la ley y los profetas es el amor a Dios y el amor al prójimo. Es que la justicia de Dios se manifiesta en amor. Entonces, para que quede claro, ¿de quién procede la justicia? ¿Sí? ¿Hay posibilidad de que la justicia proceda del hombre? Vamos a dejarlo bien claro, ¿no? Isaías 51, del 4 al 8. Dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley. ¿Y qué era la ley? La ley es la justicia de Dios, sus mandamientos son justicia, ¿no? Dios dice, de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, o sea, no está lejos, Cristo está tocando a la puerta del corazón, ¿no? Es si le abrís, no está lejos, no es imposible, está simplemente ahí, a esa distancia de tomar el picaporte y abrir la puerta, ¿no? Cercana está mi justicia. ¿Cómo? ¿O por qué? Ha salido mi salvación. La justicia de Dios se manifiesta cuando Él salva, ¿sí? Y mis brazos juzgarán a los pueblos. Las islas esperarán en mí y en mi brazo pondrán su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus injurias, porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano. Mas mi justicia permanecerá para siempre, y mi salvación de generación en generación. Entonces, la justicia y la misericordia de Dios no se terminan nunca. Están disponibles siempre que el hombre la quiera. ¿Cuándo deja de estar disponible? Cuando el hombre la rechaza, no habiendo vuelta atrás, ¿sí? Cuando es una decisión del hombre. Dios, yo no te quiero. No quiero tus mandamientos, no quiero tu justicia, no quiero tu salvación. Andate. Déjame en paz, ¿sí? Como el pueblo judío dijo, ¿no? Cuando crucificaron a Cristo. Nosotros no tenemos más rey que César. Que su sangre, la sangre de Cristo, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Dios, llorando, diciendo, mis entrañas, me duelen mis entrañas, se retira su presencia. ¿Y qué sucede? Viene el ejército romano unos años después y destruye absolutamente todo. Todo lo que para ellos era su gloria, su templo, su justicia propia, queda totalmente destruido, porque Dios no obliga a nadie. Dios da una total libertad. Y si vos le decís, andate, no te quiero, Dios respeta tu decisión, ¿sí? Ahora, hay un pueblo que conoce justicia, hay un pueblo que en su corazón
guarda la ley, que escucha la voz de Dios y le abre la puerta a Cristo, ¿sí? Entonces estos tienen misericordia para siempre. Los que rechazan todo esto son como la polilla, como el gusano. Mueren, ¿sí? Se corrompen, se deshacen y terminan en la inexistencia. Ahora, es clave entender que la justicia procede de Dios. Dios es la fuente de toda justicia. No hay un solo acto bueno que pueda salir de mí. Si yo hice o dije algo o pensé algo bueno, es porque eso procede de Dios mismo a través de Cristo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se manifestó la justicia de Dios para que el mundo la conozca? Porque el mundo piensa otra cosa, tiene otra definición de justicia, ¿no? ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios? Vamos a buscar Romanos 3, del 21 al 26. Dice, mas ahora, aparte de la ley, ¿sí? O juntamente con la ley, ¿sí? Agregando a la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. No lo mereces, sos pecador, estás destituido de la gloria de Dios, pero sos justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, en su vida, ¿sí? La sangre del nuevo pacto es la vida divina, ¿sí? La fe en la vida divina de Cristo, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo manifiesta Dios su justicia? En que Cristo te perdona todos los pecados pasados. Si vos crees en la vida de Cristo, si crees en su sangre, en su muerte, en su vida divina, Dios pasa por alto todos tus pecados pasados, ¿sí? ¿Por qué? Por su paciencia, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo, o sea, para que Dios sea justo. ¿Qué tiene que pasar para que Dios sea justo? Tiene que perdonarte aunque no lo merezcas, tiene que regalarte a Cristo, tiene que salvarte, tiene que darte vida. Esa es la manera en la que Dios es justo, ¿sí? Aunque no lo merezcas, aunque seas un pecador. Esto no se trata de ustedes ni de mí, esto se trata de que Dios es justo y entonces Él lo hace, más allá de quién esté delante, ¿no es cierto? Y el que justifica al que cree en Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no es cierto? Creer en Jesús, porque Jesús es la manifestación de la justicia de Dios. Si yo creo en Él, en su vida, Dios es justo perdonándome. Y acá, o sea, me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Porque muchas veces repetimos, ¿no? Dios es misericordioso, pero también es justo. Si alguna vez yo dije eso o ustedes dijeron eso, déjenme decirle que hemos dicho algo equivocado, es algo que va contrario a la Biblia, ¿sí? Si yo alguna vez dije, Dios es misericordioso, pero también es justo, como si fuesen cosas separadas y diferentes, yo estoy yendo en contra de la justicia de Dios, estoy siendo injusto y estoy diciendo cosas que van contra su palabra, ¿sí? La justicia de Dios es su misericordia, es su perdón y es su salvación. Dios hace justicia cuando salva y cuando perdona. No pensemos que Dios hace justicia cuando destruye y cuando mata. Eso es contrario a la Biblia, es contrario a todos los textos que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Seguimos, continuamos un poquito más.
¿Cómo fue que Cristo cumplió con toda justicia? Y vamos a leer un texto que se encuentra en Mateo capítulo 23, ya quedan pocos versículos. Mateo 3, versículos 13 al 15, esto es el bautismo. Cuando Jesús va a Juan el Bautista, dice, vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, pero Juan le resistía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió y le dijo, dejad ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Y entonces le dejó, o sea, Juan lo bautizó. Ahora les hago una pregunta. ¿Jesús necesitaba ser bautizado? Nosotros somos bautizados cuando nacemos del Espíritu. O sea, nos indica un nuevo nacimiento, es una elección a una nueva vida, ¿sí? A vivir del Espíritu. Ahora, Cristo nació del Espíritu desde que Él nació como un bebé, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, Él no necesitaba ser bautizado. Sin embargo, Él dice que de esta forma está cumpliendo justicia. ¿Por qué? ¿Sí? ¿De qué es símbolo el bautismo? Y eso lo contesta Romanos, sí, Pablo en Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, paréntesis, antes de seguir leyendo, el bautismo es símbolo de la muerte. Entonces, cuando Cristo se bautiza, Él está muriendo. ¿Sí? Él no lo merecía, no lo necesitaba, pero sin embargo lo hace. Le dice a Juan, tranquilo, yo sé que no lo necesito, yo sé que no lo merezco, pero le dice, es necesario que cumplamos con toda justicia. Y vamos a ampliar esto, ¿no es cierto? Dice, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿cómo es que Cristo cumple con toda justicia? Entregándose a la muerte sin merecerlo, dándonos el ejemplo de la muerte y la resurrección sin que Él lo necesitara, sino porque nosotros lo necesitábamos. Entregó su vida y de esta forma hizo justicia, de esta forma dio justicia. Habíamos dicho que todo el resumen de la ley de Dios, de su carácter, es el amor. Entonces Cristo nos da su vida, Cristo se entrega a la muerte, Cristo hace justicia entregando su vida. No le queda más nada para dar, se entrega de forma completa. Y en esto está haciendo justicia, en esto está siendo justo. ¿Sí? Otra vez, contrario a lo que nosotros pensamos, que la justicia es darle a cada uno lo que se merece. Nos dio incluso su vida cuando no merecíamos nada, ¿no es cierto? Dice la próxima pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué Cristo debía cumplir con toda justicia, ¿no? ¿Por qué se entregó a la muerte? Y es lo que estábamos respondiendo, ¿no? Para darse, para darnos todo sin que lo merezcamos. Y esto también lo explica Gálatas capítulo 1, versículo 4,
dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Sí? ¿Cómo hace justicia Dios? Salvando. Entonces, ¿cómo manifiesta su justicia? Dando a Cristo. Entonces, ¿qué hace Cristo? Nos da su vida. Y dándonos su vida, aunque no la merezcamos, cumple con toda la justicia de Dios, cumple con la voluntad de Dios. Y también encontramos esto en Primera de Timoteo, capítulo 2, 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. ¿Para testimonio de qué? Para testimonio de la justicia de Dios, para testimonio del carácter de Dios, de que la justicia de Dios no es pagar con muerte, sino que es dar salvación. Es ejercer misericordia, ¿hasta cuándo? Para siempre, mientras que el hombre quiera. ¿Sí? La justicia de Dios es perdonar, salvar y dar misericordia para siempre, mientras que el hombre quiera. ¿Cuándo se termina el tiempo de gracia? No cuando Dios lo define y lo impone, sino cuando el hombre lo decide. Y esto pueden aplicarlo al tiempo de gracia general, ¿sí? No hay un día y una hora donde Dios dice, se me acabó la paciencia, a ver quiénes hicieron bien, quiénes hicieron mal, listo, acá se terminó. No funciona así el tiempo de gracia. ¿Cómo funciona el tiempo de gracia? Cuando este mensaje de la justicia de Dios, del perdón de Dios y de su salvación sea dado al mundo, el mundo, o sea, cada persona va a tomar una decisión. ¿Sí? Apocalipsis 18 dice que este mensaje va a alumbrar al mundo con su gloria. Absolutamente todos los que están vivos van a conocer este mensaje de la justicia de Dios. ¿Sí? Todo el mundo tiene que saber que aunque sea malo, Dios te quiere salvar y te quiere perdonar gratis. ¿Lo aceptás? Y entonces muchos van a decir, sí, Señor, no lo merezco, pero lo acepto. Acepto que tu justicia es salvarme y la acepto. Y otros van a decir, no, así no funciona. Yo no quiero eso, acá que cada uno tenga lo que se merece. Y entonces, cuando cada uno tome su decisión, Dios va a aceptar la decisión de cada uno. Y ahí es cuando se acaba el tiempo de gracia, porque ya no hay nadie que esté requiriendo misericordia. O la aceptaste o la rechazaste, ¿no es cierto? Fíjense que es contrario a cómo lo pensábamos antes, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede ver en nuestra vida que nosotros hemos aceptado la justicia de Dios? Porque de boca para afuera hay millones de personas que dicen, yo creo en Dios, yo acepto la justicia de Dios, yo entiendo y acepto la justificación por la fe. ¿Sí? De hecho, todo el mundo lo hace, salvo alguna que otra religión que, como por ejemplo el catolicismo, que te dice que la salvación es por obras, que la podés comprar y que si haces determinadas cosas podés ser salvo. Después el mundo protestante y el mundo cristiano cree que es por fe, que no es por obras. Pero dijimos que de boca para afuera lo dicen todos. Ahora, ¿cuáles son los frutos de haber recibido esta justicia? Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3, 14 al 16. Que creo que uno de estos textos leímos, pero vamos a agregarle los otros dos. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿sí? No en que nos vieron que alguien nos metía abajo del agua y salíamos, y que somos anotados en una iglesia, ¿no? No es por eso. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida
en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí, no tiene a Cristo. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. No es de boca para afuera, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios en mí? Si yo amo. Si yo amo a Dios y por consecuencia amo a mi hermano, ¿no es cierto? Ahora, dijimos que Dios nos regalaba la justicia, sí, lo dimos por sentado, pero vamos a ver algún texto para responder esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos pide Dios para darnos esa justicia? Y habíamos leído que tiene que ver con el oír, ¿no es cierto? Como Abraham, ¿no? Oír, creer la palabra para que Cristo se manifieste. Pero ¿qué texto podemos sumarle? Gálatas 3 del 6 al 9. Así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así también los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Entonces, ¿quiénes son parte del pueblo de Dios? ¿Quiénes son aquellos que son justificados? Aquellos que creen la palabra de Dios, que le creen a Dios todo lo que Él dice, ¿no es cierto? ¿Qué nos pide Dios? Solamente escuchar, solamente abrir el oído, ¿sí? Creerle todo lo que Él dice y atesorarlo en el corazón. Es lo único que nosotros podemos hacer. Y a eso podríamos agregarle el ya mencionado Éxodo 19, pero ustedes lo conocen, no lo vamos a leer, ¿no? Si ustedes oyereis mi voz, yo haré de ustedes una nación santa, ¿no? Ahora, el último punto, y con esto vamos a terminar. Nosotros queremos ser predicadores de Dios, ¿no? Queremos predicar el Evangelio, queremos predicar el reino de Dios. Pero nosotros no podemos inventar cosas que el reino de Dios no tiene. No podemos inventar el reino que a nosotros nos parece. Tenemos que predicar lo que son los fundamentos reales de cómo Dios vive, de cómo Él se manifiesta, ¿no? Y sabemos que esto se manifestó a través de la vida de Cristo. O sea, Cristo vino a manifestar los principios del reino de Dios. Él vino a predicar el evangelio del reino, ¿no? ¿Y cómo lo hizo o en qué consistió? Vamos a leer en Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Y acá prestemos atención, porque si nosotros queremos hacer lo mismo, si queremos ser predicadores del reino de Dios, Jesús dice que enseñaba y predicaba. ¿Cómo? Sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. La sanidad es tanto física como espiritual. Nosotros en nuestra predicación debemos predicar sanidad física y espiritual. ¿Sí? Sanidad física y espiritual. ¿Qué más? ¿Qué más? Romanos 1:17. Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
cómo se reveló la justicia de Cristo en los seres humanos, la justicia de Dios en los seres humanos, a través de su justicia. ¿Cómo es su justicia? Su justicia es perdón y es salvación al que no lo merece. Entonces, ¿quién es justo? El que por fe cree a Dios, el que por fe cree la palabra de Dios y predica el evangelio del reino, llevando sanidad física y espiritual a los hermanos. Esto es la manifestación de la ley, que es el amor. Cuando yo llevo libertad al oprimido, ¿sí? Cuando mi predicación es la libertad del pecado, ¿sí? Como hizo Cristo, ¿no? El quitar la esclavitud, el quitar las cadenas, no el imponer cargas pesadas y mandamiento de hombre, sino el libertad, el llevar paz, el llevar sanidad. De esta manera estoy siendo un siervo de justicia, estoy predicando un evangelio de justicia, estoy predicando el evangelio del reino, así como lo hizo Cristo. Y podemos agregar historias, por ejemplo, la mujer adúltera. La ley decía que debía ser apedreada. Ahora Jesús no vino a contradecir la ley, a pisotear la ley, sino que vino a reinterpretarla con un nuevo lente. ¿Y qué dijo? Vete, ni yo te condeno, no peques más. Ese ni yo te condeno, recuerden, implica que la justicia de Dios es contraria a cualquier acto de violencia. Entonces el hecho de tirarle una piedra hubiese sido ir en contra de la justicia de Dios. Y de esa forma podemos encontrar muchas historias, ¿no? Eso es una tarea que cada uno de nosotros tenemos ahora, de ver cómo esa justicia de Dios se manifestó en la vida de Cristo. Y quisiera terminar con Gálatas capítulo 3, versículo del 10 al 12, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, ¿sí? Todos los que quieren hacer por sí mismos están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el hombre que las hiciere vivirá por ellas. Y acá está hablando de la ley en el sentido de las obras propias, ¿no es cierto? No de los mandamientos de Dios manifestados a través de la vida de Cristo. Está hablando de la justicia propia, de las hojas de higuera, de todo lo que yo quiero hacer para ser salvo. Aunque parezca bueno, ¿no? Y vuelvo a repetir, yo guardo el sábado, soy vegetariano, vivo en el campo, me visto bien, escucho una música que es con arpa, no tiene batería la música, ¿no? Es con arpa. Todo eso es maldición, porque si en un punto yo traspaso la ley, estoy siendo culpable de todos. Entonces, la forma de ser justo es por la fe. El justo por la fe vivirá, por la fe en la vida de Cristo, por la manifestación de la vida de Cristo en nosotros, que es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios manifestada. ¿Cómo se manifiesta? Trayendo salvación, trayendo perdón, trayendo misericordia infinita y no haciendo ningún acto de violencia. Dios es justo cuando hace el bien. Dios es justo cuando perdona aunque no lo merezcamos.